Tomen asiento un momentito, por favor, hermanos. Queridos hermanos, en este irse desdoblando ante nosotros el profundísimo e inagotable misterio de la resurrección del Señor Jesús, aparece siempre en el cuarto domingo de Pascua la figura del buen pastor, una figura con un mensaje poderoso, entrañable para cada uno de nosotros y para todos como iglesia y como humanidad. Jesús se autoproclama ser el buen pastor, el verdadero, aquel por cuyas acciones deducimos que es el bueno, el que viene de Dios, el que tenía que venir. En los pueblos de Oriente, en la historia de la humanidad, antes incluso de la venida de Cristo, los reyes, los gobernantes se autoproclamaban pastores de su pueblo, desde el punto de vista de un verbo fundamental de un pastor respecto de su rebaño: velar. De manera que una especie de campaña que tenían los reyes antiguos era decirse pastores a sí mismos, porque velarían por el bienestar de su rebaño, de su pueblo. ¿Cuántos de esos pastores entran dentro de la descripción que Jesús hizo? Son asalariados, no les importan las ovejas. Cuando ven venir al lobo y el compromiso de la propia vida y de los propios intereses ante el lobo, huyen y abandonan el rebaño. ¿En qué sentido entonces Jesús es el buen pastor? Bueno, el primero de todos porque es el Hijo de Dios. Y en todo el Antiguo Testamento, en la primera parte de la Biblia, Dios una y otra vez se presenta a sí mismo como el pastor de Israel. Ya desde las figuras de Moisés y de David, que también fueron pastores, eran presentados como líderes del pueblo que lo conducirían hacia mejores pastos, hacia mejores lugares, hacia mejores condiciones de vida. Pero a final de cuentas murieron, de manera que el único que queda como pastor eterno, como pastor fidelísimo al pueblo, es Dios mismo. Y naturalmente quien viene de Dios tiene que ser necesariamente el buen pastor. Pero por si no nos es tan clara la deducción, Jesús mismo nos dice las razones. Primero, porque doy mi vida por mis ovejas. En el texto griego original dice: pongo mi vida por ellas en intercambio, doy la mía a favor de la de ellas. De manera que ahí hay una primera demostración profunda de esta bondad sin límites, de esta autenticidad de Jesús como el pastor verdadero de la humanidad. La cruz es el estandarte, la comprobación más clara de que Él ha puesto su vida por la nuestra. En segundo lugar, dice que le importan las ovejas, no como al asalariado que huye ante los peligros. Él vio venir muy tempranamente en su vida los peligros y los enfrentó por el rebaño, por cada una de sus ovejas. Y miren cómo de fondo está Él cuando dice: al asalariado no le importan las ovejas. Eso quiere decir que a Él sí que le importan, hasta el grado de dar la vida por ellas. Internándonos más en este hermoso misterio de Jesús como el pastor supremo de la humanidad, aparece este otro verbo: es que yo conozco a mis ovejas, las conozco por su nombre. Conocer tiene en la Biblia una profundidad que tiene que ver directamente con aquel gesed de los hebreos, amar. Conocer no es solamente un acto de la mente cuando conoce alguna cosa, ni mucho menos un acto de los sentidos, mirar algo y decir: sí, ya lo conozco. Conocer tiene mucho que ver en la Biblia con presencia. Por lo mismo puede decirse: yo soy el buen pastor,
porque tengo presencia continua en la vida de cada una de mis ovejas, porque la voy acompañando, la voy tutelando, la voy cuidando. Velo personalmente por su bienestar, por el de cada una. Eso quiere decir conocer, plantar cara, hacerse presente, ir junto a aquello que amas. Y eso es lo que hace este buen pastor, va junto con nosotros en la vida. Incluso cuando como ovejas descarriadas, como decimos, elegimos caminos de extravío, caminos en los que de pronto nos quedamos sin Dios y sin la senda del bien, hasta allá va y nos busca este buen pastor que nos conoce nuestra historia, conoce nuestro corazón, el ambiente de formación de nuestras vidas, nuestras aspiraciones personales. Vean entonces qué forma de presentarnos el misterio de Dios, sumamente útil, sumamente conveniente, por así decirlo, a la vida de cada uno de nosotros. Ese Dios es el que necesitábamos. Un Dios pastor, un Dios vigía, un Dios cercano, un Dios protector, un Dios que inmediatamente va por nosotros cuando nos extraviamos. En ese sentido, Él conoce a cada una de sus ovejas. Y miren entonces cómo entra este otro elemento tremendo, ¿verdad? Yo soy el buen pastor, conozco al Padre y el Padre me conoce a mí. En este lenguaje de amor quiere decir, amo a mi Padre, por eso he venido a sus vidas, a la humanidad, por eso me he encarnado, obedeciendo a su voluntad de venir a visitar su rebaño. Y el Padre me conoce a mí, es decir, el Padre me ama a mí, está presente en todo lo que yo he hecho. Es la mano misma del Padre, aquella que les ha alcanzado para protegerlos a través de mi visita, nos dice el buen pastor. De manera que con esto entra la Trinidad misma. Si se fijan, todo está narrado en clave de amor, y el amor es el Espíritu Santo. Así de que la Pascua tiene que ver con ese lenguaje, con ese tratamiento de amor entre el Padre y el Hijo a través del Espíritu Santo, y entre nosotros con Dios a través del Espíritu Santo, que es el puente, es el mediador de este amor que va y viene entre el único pastor y su rebaño. Y por si fuera poco, externa un asunto más el buen Señor Jesús cuando dice: tengo todavía otras ovejas. Las tenía entonces y las tiene hoy. Entonces eran todos aquellos paganos, todos aquellos pueblos que desconocían al Dios de Israel. Las tiene hoy en tanta gente que conoce, si ustedes gustan, solo por fuera y de lejos, el misterio de Dios, y requieren conocerlo en esta forma profunda, tener con Dios realmente una relación, tener con Dios un trato diario, saberlo presente en la vida, saberlo ahí como el pastor que está en una colina que es el cielo, y desde ahí vela cuidando al rebaño que somos nosotros. Miren todo el poder infinito de Dios puesto a nuestra ayuda, a nuestro servicio, a final de cuentas a nuestra salvación. Por eso concluye Jesús esto que pareciera un himno a su persona, diciendo: el Padre me ama a mí y yo amo al Padre, porque doy mi vida, porque pongo mi vida. Y allí tendríamos que leer profundamente: ¿por qué ama el Padre a su Hijo? ¿Por dar su vida solamente? Más aún, por aquello por lo que da su vida por nosotros. Miren entonces cómo aparece de pronto el amor del Padre Celestial a cada uno de nosotros. Por eso ama tanto el Padre al Hijo, porque dio su vida por aquello que el Padre más ama: la humanidad, su obra, su creación, sus ovejas que sin su presencia se descarrían, se extravían y quedan a merced de los peligros de tantos lobos que hay en la vida humana.
De manera que, hermanos, sintámonos protegidos, guiados, sintámonos amados por este Pastor Supremo que es Dios. Pero acto seguido, correspondamos también nosotros a ese amor. Bien dice nuestro dicho coloquial: amor con amor se paga. Si así nos ama, Señor, ¿cómo tengo yo también que amar? Y la respuesta inmediata es: vuélvete tú también pastor de aquello que necesita pastoreo y cuidado. Vuélvete tú también un centinela, alguien que vele por las ovejas que más necesitan de la ayuda de Dios y de ser regresadas, retornadas al redil de Cristo. Comenzando por orar por todo mundo, por las personas más necesitadas, y allí por donde te lleve la vida, allí habla del amor tremendo de este buen pastor que puso su vida en intercambio por la nuestra para salvarnos. Vamos pues con esto en mente a profesarle nuestra fe, nuestra confianza. Pongámonos de pie. Decimos juntos: creo en